En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy al celebrar esta Eucaristía, al iniciar este momento de gracia, hoy más que ningún otro domingo tendremos que ponernos en sus manos. Porque el Evangelio que hoy Jesús nos presenta es un desafío tremendo. Es una invitación que supera nuestras capacidades humanas. Por eso vamos a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra que vamos a escuchar en este día resuene en lo profundo de nuestro corazón y nos transforme. En un momento de silencio vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Hakila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo, pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había dado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante, en los pliegues de sus túnicas. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. ¿Se dan cuenta qué evangelio tan profundo el de hoy? Un evangelio cargado de una verdad cristiana absoluta. Hoy el evangelio es la definición de un cristiano auténtico, de un verdadero seguidor de Jesús. La clave del cristianismo está no en una opción, sino en un mandato. El evangelio hoy comienza con 4 verbos en imperativo: amen, hagan, bendigan y oren. Jesús, cuando llama a sus discípulos, recuerden que nosotros venimos haciendo todo un itinerario. Jesús no llega a la palabra de hoy así como al improviso. Jesús ha venido haciendo con sus discípulos un camino. Y la primera cosa que hizo fue elegirlos. En el Evangelio de Lucas, montado en aquella barca, después de aquella pesca maravillosa de hace 2 domingos atrás, termina Jesús diciéndoles: los haré pescadores de hombres. Y el domingo pasado, según el Evangelio de Lucas, Jesús anuncia su plan programático. ¿Recuerdan? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran. Y hoy Jesús le da la clave de la identidad de un cristiano. ¿Cómo sabe uno si está verdaderamente en la barca de Jesús rescatando peces que están en el mar? ¿Cómo sabe uno si es un bienaventurado? Si uno está viviendo el plan programático de Jesús, la respuesta está en estos 4 verbos del día de hoy. El primero, interesantísimo, el verbo agapate. ¿Cuál es? Ya yo se los he enseñado en algún momento, el verbo agapao. Resulta que en griego hay varios verbos para decir amor, y el más famoso de todos es el verbo fileo, ¿verdad? De ahí viene filosofía, de ahí viene filial. Pero en el Evangelio, cuando Jesús dice
ámense, no utiliza el verbo fileo, que es el más común de todos. Utiliza el verbo agapao, que es un verbo que estaba casi en desuso en la antigüedad. Si ustedes se leen los textos clásicos en griego, no aparece en todos los textos este verbo más de 12 veces. Es un verbo que los griegos no utilizaban. En cambio, el Nuevo Testamento aparece más de 400 veces el verbo agapao, porque es el verbo que significa ama de forma divina, ama entregándolo todo, ama sin esperar nada a cambio. Jesús comienza con esta identidad propia del cristiano: ama a tus enemigos. Mire, no hay nada más difícil que amar a quien te cae mal. Es una cosa súper desagradable, al punto que hoy mucha gente se defiende de este mandamiento diciendo: Padre, lo lamento, pero yo no puedo ser hipócrita. Bueno, eso te lo dice el diablo, porque la característica principal de un cristiano es amar a quien no te cae bien, a quien te resulta desagradable, por una razón muy lógica, porque nuestra experiencia cristiana no es otra que la de la identificación con Jesús. Identificarnos con Jesús. Y si algo hizo Jesús durante toda su vida ha sido amar al enemigo. Uno pudiera pensar que el amor al enemigo es una especie de debilidad, es una especie de hacerle el juego al mal, y no hay nada más falso que eso. Amar al enemigo no es otra cosa que librarse del opresor. Amar al enemigo es mantenerse libre del que te hace daño, porque si hay algo que verdaderamente encadena, si hay algo que te hace esclavo, si hay algo que te amarra del enemigo, es el odio. Porque el odio es un sentimiento que te mantiene agravado, que te mantiene encadenado al que te ha hecho el mal. Cada vez que uno piensa en un enemigo, uno recuerda el mal que vivió, uno cree que mientras más lo odia, mejor se siente uno, y resulta que no es así. El odio produce en el corazón, en la mente y en el cuerpo del hombre una intoxicación. Y esto no solamente desde el punto de vista mental o espiritual, desde el punto de vista físico. Una persona que odia, una persona cargada de resentimientos, es una persona enferma. Enferma del estómago, enferma de la tensión, enferma de los nervios, enferma de la mente, enferma de las emociones. Hay un libro que estoy leyendo ahora que me gusta muchísimo y es de una psiquiatra. Y ella fue a Bombay a una casa de estas muchachas que habían sido violadas. Y ella, o que trabajaban en la prostitución, mejor dicho. Y ella, estando en una entrevista con una de las jóvenes que tenía 14 años, le preguntó: ¿cómo te sientes? Y la niñita le respondió: ahora me siento feliz, pero antes estaba muy mal. Hay una cosa que nunca voy a entender, que mi abuela me vendió a la prostitución. Y yo sé que en la casa de ella no tenían para comer y yo era la mayorcita. Y a la que podía vender era a mí y por eso me vendió. Pero usted sabe que yo llegué a la casa de ese señor que me compró y en esa casa me fue muy mal, me trataron muy mal. Un día logré escapar y cuando salí no sabía a dónde ir. Y corrí a la casa de un misionero que ya yo conocía. Llegué, le conté mi historia y él me resguardó y me dijo: vamos a pensar a qué casa te envío para que te terminen de criar. Ella dice: un día
le pregunté al misionero, ¿cómo hago para sacar este rencor que llevo por dentro? ¿Cómo hago para librarme de este dolor que tanto me acosa? Y él le dijo, mira, tú no eres la única que ha tenido enemigos. Jesús también tuvo enemigos. Y a Jesús también le hicieron cosas tan malas como a ti. Y ella le preguntó, ¿y cómo hizo él para librarse de tanto dolor y de tanto sufrimiento? Y el hombre le respondió, él decidió perdonar. Por eso en la cruz Jesús dice, Señor, no le tengas en cuenta este delito, perdónalos. Y ella dice que aprendió con el paso del tiempo a perdonar. Y ahora no siente ningún resentimiento ni por la abuela ni por el captor, y se siente profundamente feliz. Jesús sabe que el camino del amor es el camino de la auténtica y verdadera libertad. Y es el camino de la verdadera identificación del cristiano. Pareciera ser un camino más difícil, pero yo les aseguro que el más difícil es el camino del odio y del resentimiento. Porque al final, quien ha quedado resentido también queda triplemente herido, triplemente dolido, no solo por lo que le hizo el agresor, sino por lo que él mismo se hace con sus pensamientos y con sus dolores. Hoy tendríamos que decirle al Señor, Señor, dame la gracia de vivir en el amor. Enséñame a vencerme a mí mismo, porque uno pareciera que tiene más facilidad en construir lo negativo que lo positivo. Pero hoy hay una clave también en el Evangelio. ¿De dónde viene este deseo de querer amar? ¿De dónde podemos sacar nosotros la fuerza para amar en esta medida? Hay una sola: en el sentirnos amados primero. ¿De dónde voy a poder perdonar a mi enemigo? Del amor que Dios a mí todos los días me da, de su infinita elección, de su infinito amor a mí. Si yo me siento amado por Dios, yo podré no solamente amar a mi enemigo, sino seré capaz de hacer cosas por él, de bendecirlo y finalmente de orar por él. Hoy le tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame a superar estos niveles de vida natural que pareciera que son ojo por ojo y diente por diente. Ayúdame a vivir en el sin límite del amor. Y para esto yo necesito sentirme y saberme amado por ti. Si yo experimento este amor, no seré capaz de negárselo a nadie, ni siquiera al que me hace mal. Que el Señor nos conceda vivir en esta libertad. Por eso dice la última parte del Evangelio, los que vivan así serán llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios es libre. Y en esta vida siempre se los digo, o uno es hijo de Dios o esclavo del diablo. Pero nunca estaremos en el nivel intermedio. En esta vida se es hijo de Dios, amando como Él, o esclavo del diablo, odiando y guardando rencor como Él. Que el Señor nos conceda esta gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentemos confiadamente al Señor nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos confiadamente al Señor nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúna y acreciente hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa Francisco y por los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los emigrantes, los prisioneros, los desempleados y los que están lejos de sus hogares, para que se sientan hijos de la gran familia de Dios y encuentren consuelo en sus penas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y crecer siempre en la caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento, fidelidad y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta construcción de nuestro templo parroquial, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que humildemente te presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos obtengan de ti la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen para que ella también interceda por nosotros ante este desafío que hoy nos presenta la palabra de amar a nuestros enemigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Alegres por haber celebrado esta Santa Misa, pueden ir en paz. Feliz domingo para todos.